Muy bien, hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están todas? Aquí les quiero dejar la clase que teníamos pendiente sobre los escritos del apóstol Pablo, así que vamos a compartir pantalla. Muy bien. Sobre los escritos del apóstol Pablo y sus agrupaciones, vamos a ver en este caso dos diapositivas. Y vamos a tener en cuenta como manera introductoria, es que cuando hablamos de los escritos del apóstol Pablo, vamos a encontrar diferentes expresiones. Vamos a encontrar que por un lado algunos le llaman cartas y por otro lado otros le llaman epístolas. Estas cartas, estamos hablando de conceptos de comunicación que había en la antigüedad, entre cartas, epístolas, había otros, pero en este caso estamos encontrándonos con escritos que podían bien diferenciarse. Cuando se le llama cartas, en la antigüedad se le llamaba a cuestiones personales, a ideas personales, donde las personas se hablaban de una a otra, se relataban cosas personales, se hacían preguntas personales y tenían que ver claramente con conceptos personales. En cambio, cuando se hablaba de epístolas, se podía enviar poesías, tratados, decretos, postulados que que también eran comunicaciones que podían ser personales, pero podía ser de un grupo a otro, de una persona hacia un grupo. Lo que nosotros encontramos dentro de las epístolas o cartas del apóstol Pablo es una mezcla de las dos. Así que está bien por un lado llamarle a los escritos del apóstol Pablo cartas, y está bien también por otro lado llamarle a los escritos del apóstol Pablo eh, epístolas. Así que es una mezcla de las dos. Ah, como vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar un orden que está expresado de la siguiente manera. Ya lo vamos a ver en la otra diapositiva, pero está expresado primero con las cartas más grandes del apóstol Pablo, luego aquellas que fueron escritas en la cautividad, entre Efesios, Colosenses y Filipenses, eh, luego las más pequeñas y al final encontramos las cartas personales del apóstol Pablo. Por lo tanto, esto de alguna manera lo tienen que saber de memoria. El orden que aparece en el Nuevo Testamento, que tiene en el índice de cada una de sus Biblias, es que primero está Romanos, luego primera y segunda de Corintios, luego Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Cuando decimos primera y segunda, estamos hablando de la primera carta y la segunda carta a los Corintios, primera carta o epístola y segunda epístola a los tesalonicenses, y primera carta y segunda carta a Timoteo. Muy bien. Ahora, este orden que tenemos en la Biblia no es el orden cronológico, no es el orden en el que Pablo escribió las cartas. Pablo escribió, el primer escrito que hizo fue Primera de Tesalonicenses, la primera carta o la primera epístola a los tesalonicenses. Y no solamente es el primer escrito del apóstol Pablo, sino es el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, allí por el año 40, entre el 40 y el 50. Entonces, el rango del escrito del apóstol Pablo, puede haber años más, años menos, es entre el 40 y el 60 después de Cristo. En esos 20 años Pablo escribió estas cartas. Y la primera que escribe es Primera de Tesalonicenses, por supuesto, luego la segunda, luego Primera y Segunda de Corintios, ya vamos a ver más adelante que hay algunas más hay una carta más del apóstol Pablo a los Corintios, que está incluida también aquí, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Romanos es la sexta carta que se escribe, nosotros la encontramos aquí en el orden del Nuevo Testamento como la primera. Filipenses, Filemón,
Colosenses y Efesios, que son las cartas del apóstol Pablo de la prisión, de la cautividad. Ven que están agrupadas aquí, 1, 2, 3, 4. Estas 4 cartas, Pablo las escribe desde la prisión: Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios. Y por último, las cartas pastorales, las que se conocen como cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Por lo tanto, ven que en el orden solamente va a coincidir la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, es de alguna manera la única en el tercer orden como la tenemos en el Nuevo Testamento, y la tercera, y en este caso particularmente sería como la quinta carta que el apóstol Pablo está escribiendo, pero de alguna manera ahí hay una coincidencia. ¿Mm? Muy bien. Vamos a agrupar las cartas del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo, en 4. Primero, las que se conocen como las epístolas grandes, o sea, las que mayor escrito tiene. Son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, y Gálatas son las cartas que Pablo más expresa en la escritura. Luego las cartas escatológicas. Las cartas escatológicos serían las cosas futuras, las cosas por venir. Allí encontramos entonces primera y segunda de Tesalonicenses. Sobre estas cartas van ustedes a realizar una tarea durante esta semana que tienen que presentar en el Classroom. Luego las epístolas de la cautividad, como dijimos, Filipenses, Colosenses y Efesios. Ahora bien, Filemón también fue escrito, la carta del apóstol Pablo, esta personal de la carta del apóstol Pablo, fue escrita dentro de la cautividad, pero la vamos a agrupar dentro de las cartas personales del apóstol Pablo. Hablando un poco de las cartas de la cautividad, es interesante descubrir cómo el apóstol Pablo entiende en Filipenses, Colosenses y Efesios, cómo entiende, cómo comprende la prisión, la cautividad, y vamos a entonces de esa manera comprender el pensamiento del apóstol Pablo con respecto a la adversidad y particularmente con respecto a la prisión. Y aquí el primera, segunda de Timoteo y Tito son escritos pastorales. Timoteo y Tito son pastores jóvenes formando parte del equipo misionero del apóstol Pablo, y a ellos les escribe. Son 3 cartas que a mí me interesan mucho, que son interesantes para leer, para descubrir qué es lo que espera el apóstol Pablo en este caso, a través de la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, qué es lo que Dios espera de un pastor, la relación entre pastor o la familia pastoral o el matrimonio pastoral en la iglesia y la familia pastoral o el pastor. Es muy interesante. Y por último, Filemón está dentro de las cartas personales del apóstol Pablo, está bien, las vamos a agrupar aquí, forma parte de las epístolas de la cautividad, pero aquí el apóstol Pablo se expresa con respecto a la esclavitud. Y es muy interesante también entender cómo el apóstol Pablo entiende la esclavitud y muchos de los conceptos de la actualidad, de la actualidad del apóstol Pablo en ese tiempo. Ahora, dicho esto, lo que nosotros, a medida que vayamos indagando en las cartas del apóstol Pablo, vamos a encontrar que Pablo a una iglesia le dice una cosa sobre un tema, y sobre ese mismo tema a otra iglesia o tiene otro concepto, le dice otra cosa. Lo que, lo que tenemos que entender que cada iglesia es una iglesia particular, que no todas las iglesias tienen la misma cultura, están conformadas de la misma manera. Y que cada iglesia, que cada grupo de personas vive una situación particular, y Pablo está escribiendo para esa situación particular. O tiene que felicitar por algo, o tiene que corregir algo en particular de esa congregación. Ahora, los problemas de la iglesia de Corintios no son los mismos que las de Gálatas, y las de Gálatas no son los mismos que las de los romanos. Es más, Pablo le escribe a los romanos, es la única iglesia que él no está de alguna manera, que primero ha fundado y luego le escribe.
casi que no conoce a la iglesia de los romanos, sino que está escribiendo, preparando la visita que de hecho se da de una manera particular. Desde la prisión, Pablo llega prisionero, llega como encarcelado a Roma. Recordemos que lo ponen preso en Jerusalén y lo llevan en un largo camino, como hemos visto en los viajes del apóstol Pablo, lo tienen en el video en la clase anterior. Llega a Roma encarcelado. Por lo tanto, cuando le escribe a los romanos, no le está escribiendo conociendo a la iglesia. Por lo tanto, también el apóstol Pablo tenemos que comprender en la carta a los romanos esto. Así que, dicho esto, bueno, ahora vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a concluir. Ustedes lo que van a tener que hacer con la carta a tesalonicenses, les voy a dejar bien en claro ahora a través de Classroom, con las consignas claras, escritas, pero dicho ahora de esta manera, filmándome un poco, lo que ustedes tendrán que hacer es revisar la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y investigar en ellas, en la lectura, solo la lectura, qué conceptos Pablo está teniendo de la segunda venida de Cristo, qué están encontrando en la primera y en la segunda carta con respecto a la segunda venida de Cristo que Pablo está teniendo en estas dos cartas. Así que, bueno, dicho esto, espero que hayan disfrutado de la clase, que el Señor les bendiga mucho y nos estamos viendo seguramente o por Facebook o por el Meet de Google. Vamos a hacer el encuentro, así que el Señor les bendiga mucho y que tengan una buena jornada.